Bienvenido a mi canal Señor Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. Joven inocente es obligada a casarse con un mafioso peligroso. La tenue luz del atardecer se filtraba entre las cortinas de encaje en la casa de los Montenegro, una familia tradicional y conservadora del pequeño pueblo de San Remedio. Camila, con apenas 20 años, era el orgullo de sus padres, dulce, inocente y con una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Desde niña, su bondad la llevaba a cuidar de los animales heridos del vecindario, y siempre tenía una palabra amable para quienes la rodeaban. Pero su mundo se desmoronó en una sola noche. «Es por el bien de la familia, hija», le dijo su padre, don Ezequiel, con el rostro endurecido por los años y las deudas. «Nos ayudará a salir de esta situación». Camila no podía creer lo que escuchaba. Su destino había sido sellado por un pacto que ella no había aceptado. Cuando escuchó el nombre de Damián Santoro, el temor la invadió. Había escuchado las historias en voz baja, los rumores sobre un hombre cuya crueldad no conocía límites. Líder de una poderosa organización criminal, su fama era tan oscura como su porte era imponente. Se decía que tenía un don para detectar la mentira, que nunca perdonaba una traición. Nadie sabía con certeza cuántas vidas había destruido ni qué secretos ocultaba tras sus ojos grises y fríos como el acero. La boda se celebró en menos de un mes. Camila, con un vestido blanco que parecía un reflejo de su pureza perdida, caminó hacia el altar con la mirada clavada en el suelo. Su corazón latía desbocado, y no por amor, sino por miedo. Cada paso hacia Damián, vestido con un impecable traje negro, parecía un escalón hacia un abismo del que no habría retorno. Cuando pronunció el acepto, Camila sintió que su vida había dejado de ser suya. Los días en la inmensa mansión de los Santoro eran una mezcla de lujos opulentos y silencios aterradores. Damián era un hombre de pocas palabras, pero cada vez que hablaba, su voz profunda resonaba como una sentencia. Sus movimientos eran calculados, como un depredador que nunca bajaba la guardia. Sin embargo, bajo su fachada de dureza, había algo en el que intrigaba a Camila, una tristeza oculta, una sombra de humanidad que aparecía en los momentos menos esperados. Una noche, mientras exploraba la biblioteca de la casa, Camila encontró un diario escondido en un compartimento secreto. Las páginas, escritas con una caligrafía elegante pero apresurada, revelaban la historia de un joven Damián atrapado en un mundo de violencia por la ambición de su padre. Su corazón se estremeció al leer sobre sus sueños rotos, su deseo de libertad y la culpa que lo consumía por cada acto que había cometido. Leyó sobre una noche en particular, cuando apenas tenía 20 años, en la que tuvo que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Esa decisión lo marcó con cicatrices que nunca mostraba al mundo. Esa noche, Damián la sorprendió con el diario en las manos. Sus ojos, generalmente fríos, mostraban una mezcla de furia y vulnerabilidad. «¿Qué haces con eso?», preguntó, su voz un susurro peligroso. «No quería invadir tu privacidad», respondía Camila, temblando. «Pero ahora entiendo que no eres el monstruo que todos creen». Damián se quedó en silencio, sorprendido por sus palabras. Nadie había intentado verlo más allá de su reputación. Por primera vez, pareció dudar, como si una parte de él quisiera creer que aún podía ser redimido. Con el tiempo, su relación comenzó a cambiar. Camila descubrió que, aunque Damián era capaz de actos crueles para proteger su imperio, también tenía un código de honor. Ella, con su dulzura y determinación, logró desarmar poco a poco las barreras que él había construido a su alrededor. Una noche, durante una tormenta, Damián confesó que no recordaba la última vez que alguien lo había mirado sin miedo. Pero la felicidad era un lujo que no podían permitirse. Los enemigos de Damián no tardaron en ver a Camila como su punto débil. Una noche, mientras cenaban, la mansión fue atacada.
Las balas rompieron el cristal y llenaron el aire de caos. Damián protegió a Camila con su propio cuerpo, mostrando que, contra todo pronóstico, el mafioso peligroso era capaz de amar con una intensidad devastadora. Tras el ataque, Damián tomó una decisión: abandonar su vida criminal para empezar de nuevo junto a Camila. Pero escapar de ese mundo no sería fácil. Con enemigos acechando en cada esquina y alianzas traicioneras, su amor sería puesto a prueba como nunca antes. En una última conversación con su más leal aliado, Damián dejó claro que estaba dispuesto a enfrentarse a quien fuera por protegerla. Pase lo que pase, no te dejaré caer, le prometió Damián, tomando su rostro entre sus manos. Si tengo que enfrentarme al infierno, lo haré por ti. Camila, con lágrimas en los ojos, supo en ese momento que, aunque su matrimonio había comenzado como una prisión, ahora era su refugio. Juntos, lucharían contra el destino, demostrando que incluso en los lugares más oscuros podía florecer el amor. La primera etapa de su huida comenzó en las sombras de la madrugada. Con un plan cuidadosamente trazado, Damián los llevó a una cabaña oculta en las montañas, un lugar que solo él conocía. Mientras el frío nocturno calaba los huesos, Camila sintió el peso de lo que habían dejado atrás y la incertidumbre de lo que les esperaba. En la cabaña, Damián mostró un lado aún más humano. Se encargó de encender la chimenea, cocinar para ella y asegurarse de que estuviera cómoda. Pero su rostro seguía reflejando una tensión constante. Sabía que no tardarían en encontrarlos. ¿Crees que podremos escapar de todo esto?, preguntó Camila una noche, mientras el fuego bailaba en sus ojos. No será fácil, respondió Damián, su voz cargada de determinación. Pero confía en mí, no dejaré que te hagan daño. Los días pasaron, y aunque la cabaña parecía un refugio, la amenaza estaba siempre presente. Una noche, mientras Damián estaba fuera buscando provisiones, Camila escuchó un ruido en la ventana. Se acercó con cautela y vio un papel doblado. Lo abrió y leyó un mensaje breve pero aterrador: sabemos dónde están. Cuando Damián regresó, Camila le mostró el mensaje con manos temblorosas. La ira en los ojos de Damián era palpable. Esto significa que alguien cercano nos ha traicionado, dijo, apretando los puños. Esa noche, Damián tomó una decisión drástica. Si querían sobrevivir, tendrían que enfrentarse a sus enemigos de frente. El amor que sentía por Camila lo había transformado, pero no podía olvidar quién era. Usaría todas las herramientas de su antiguo mundo para protegerla, incluso si eso significaba ensuciarse las manos una vez más. El viaje los llevó de regreso a la ciudad, pero esta vez, no estaban huyendo. Damián contactó a sus aliados más leales y trazó un plan para eliminar a quienes los perseguían. Camila, aunque aterrada, decidió quedarse a su lado. Ya no era la joven inocente que había llegado a su vida, ahora era una mujer dispuesta a luchar por el hombre que amaba. La confrontación final se dio en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El enfrentamiento fue brutal, con balas y gritos llenando el aire. Pero en medio del caos, Damián demostró por qué era temido. Con una precisión letal, acabó con los cabecillas que habían jurado destruirlos. Cuando el silencio volvió al almacén, Damián tomó la mano de Camila y la miró a los ojos. Hemos terminado con esto, dijo, su voz llena de alivio y promesa. ¿Y ahora?, preguntó Camila, aferrándose a él. Ahora, empezamos de nuevo. Juntos. El camino no sería fácil, pero por primera vez, ambos sentían que la libertad era posible. Habían enfrentado el infierno y habían salido más fuertes. Su amor, nacido en las circunstancias más oscuras, era ahora su mayor fuerza. Damián y Camila encontraron refugio en una pequeña ciudad costera al sur del país, un lugar donde nadie conocía sus nombres ni sus historias. Rentaron una modesta casa cerca del mar, con paredes blancas y un jardín lleno de flores silvestres que Camila comenzó a cuidar con esmero.
Aunque intentaban construir una vida nueva, los fantasmas de Camila despertaba algunas noches con el eco de los disparos en su mente, mientras Damián pasaba largas horas mirando el horizonte desde el balcón. Ambos sabían que el camino hacia la paz sería más arduo de lo que habían imaginado. Aunque las sombras del peligro parecían haberse disipado, el pasado rara vez se deja enterrar sin luchar. Una tarde, mientras Damián reparaba la vieja cerca del jardín, Camila recibió una visita inesperada. Un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla, se presentó como un amigo del padre de Damián. Su expresión era amable, pero sus ojos escondían algo más oscuro. «No vengo a causar problemas», dijo, levantando las manos en señal de paz. «Solo quiero hablar con Damián». Camila dudó, pero decidió avisarle. Al escuchar el nombre del visitante, Damián frunció el ceño. Se acercó al hombre con cautela, su postura tensa, como un lobo al acecho. «¿Qué quieres?», preguntó con frialdad. «Un aviso», respondió el hombre, inclinándose hacia él. «No todos están contentos con tu retiro, Santoro. Algunos creen que dejaste cabos sueltos, y esos cabos están buscándote». Damián lo dejó ir, pero la advertencia quedó grabada en su mente. Esa noche, después de cenar, compartió la noticia con Camila. Ella intentó mantener la calma, pero el miedo en sus ojos era evidente. ¿No podemos simplemente seguir adelante?, preguntó, su voz quebrándose ligeramente. «Lo haremos», respondió Damián, tomando su mano. «Pero necesito asegurarme de que no nos persigan más». Camila sabía lo que eso significaba. Aunque Damián había prometido dejar su vida criminal, el hombre que había sido seguía dentro de él, dispuesto a protegerla a cualquier costo. Ella también había cambiado, ya no era la joven asustada que se había casado con un extraño. Ahora estaba dispuesta a luchar por la vida que soñaban juntos. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio tenso. Damián reforzó la seguridad de la casa y comenzó a investigar a quienes podrían estar detrás de las amenazas. Mientras tanto, Camila continuó con su rutina, plantando flores en el jardín y sonriendo a los vecinos, aunque por dentro luchaba con el miedo. Finalmente, llegó la noche que cambiaría todo. Mientras dormían, un ruido los despertó, pasos acercándose a la casa. Damián se levantó de un salto, tomando el arma que había escondido bajo la cama. Miró a Camila, y en su mirada había una mezcla de amor y desesperación. «Quédate aquí. Pase lo que pase, no salgas». «No voy a dejarte solo», respondió ella, con una valentía que lo sorprendió. Ambos se prepararon para lo inevitable. Los atacantes eran 4, armados y decididos. Damián los enfrentó con la precisión de alguien que había sobrevivido a demasiadas guerras, mientras Camila, escondida detrás de un mueble, logró llamar a la policía. La confrontación fue breve pero brutal. Damián salió herido, aunque no de gravedad, y los atacantes huyeron cuando escucharon las sirenas acercándose. Mientras la policía registraba la escena, Damián y Camila se abrazaron en el umbral de la casa, exhaustos pero unidos. «Esto no puede seguir así», dijo Camila, acariciando el rostro de Damián. «Tenemos que encontrar una forma de terminar con esto de verdad». Damián asintió, sabiendo que tenía que tomar una decisión definitiva. Al día siguiente, contactó a uno de sus antiguos aliados, alguien en quien todavía confiaba. Le entregó toda la información que tenía sobre sus enemigos y ofreció colaborar con las autoridades para desmantelar lo que quedaba de su antiguo imperio. Era un riesgo enorme, pero sabía que era la única manera de asegurar su futuro. El proceso fue largo y complicado, pero finalmente, el peligro que los había acechado comenzó a desvanecerse. Aunque Damián todavía cargaba con la culpa de su pasado, Camila le recordó que el amor que compartían era prueba de que podía redimirse. Un año después, la vida en la ciudad costera había cambiado. La casa estaba llena de vida,
con las flores del jardín en plena floración y risas que resonaban en sus paredes. Damián y Camila habían encontrado algo más que paz, habían encontrado un propósito en el uno al otro. Una noche, mientras caminaban por la playa, Damián se detuvo y tomó la mano de Camila. «Nunca pensé que podría tener esto», dijo, mirando el reflejo de la luna en sus ojos. «Una vida contigo. Y yo nunca pensé que encontraría la fuerza para luchar como lo hice», respondió ella, sonriendo. «Pero aquí estamos». Se besaron bajo el cielo estrellado, sabiendo que, aunque su camino había estado lleno de sombras, habían construido un amor que iluminaba incluso los rincones más oscuros. Camila y Damián vivían una paz frágil, tejida con hilos de temor y esperanza. En su vida anterior, él había sido un hombre marcado por el crimen, el poder y la lealtad a una vida de sombras. Pero ahora, sus noches se llenaban de ecos que le recordaban que su historia no estaba completamente cerrada. La guerra que había librado en el pasado no era algo que pudiera simplemente olvidar, y las decisiones que había tomado a lo largo de los años habían dejado cicatrices en aquellos que una vez consideraron amigos. Para Camila, el amor que sentía por Damián estaba mezclado con una incertidumbre profunda. Había conocido a un hombre diferente al que había amado en sus primeros días, pero las huellas de su pasado seguían marcando su comportamiento. El miedo que alguna vez la había dominado, esa niña asustada que aceptó el amor de un hombre desconocido para huir de su propia inseguridad, había desaparecido. Ahora era una mujer fuerte, una guerrera silenciosa, dispuesta a defender no solo la vida que había construido junto a él, sino también el hombre que había aprendido a ser. Las noches eran las más difíciles para ella. Cuando Damián se sumía en sus recuerdos, Camila veía cómo los fantasmas de su pasado regresaban, cómo su mirada se perdía en el horizonte, buscando respuestas en lugares que no existían. Camila quería ofrecerle más que solo consuelo, deseaba ser su socia en la redención, pero sabía que eso significaba enfrentarse a los demonios que aún lo acechaban. La figura del hombre que había aparecido en su puerta una tarde cualquiera no era una sorpresa para Damián. Sabía que los ecos del pasado siempre tenían un regreso inevitable, y el hombre que se presentó ante él no era más que un recordatorio de las deudas que aún no se habían saldado. Sin embargo, a pesar de la tensión en su pecho, Damián no podía evitar sentir una extraña sensación de alivio. Por fin, algo que lo obligaba a enfrentar lo que había sido y dejar atrás la ilusión de un retiro tranquilo. Ese encuentro con el desconocido, y la información de que su antiguo mundo no lo había olvidado, fue el principio de un proceso que lo arrastró de nuevo hacia la oscuridad. Damián no quería que Camila se viera arrastrada con él, pero las circunstancias le dejaron claro que no había forma de escapar sin un sacrificio. Mientras ella intentaba mantener la calma en su rutina diaria, él reforzaba las defensas de la casa, siempre con la mente alerta, temeroso de que el siguiente golpe fuera más mortal. Camila luchaba en su interior. Por fuera, ella continuaba con las tareas diarias, cuidando su jardín, tejiendo en silencio las rutinas que una vez habían sido solo una forma de escapar de sus propios miedos. Pero por dentro, había algo más profundo que la inquietud. Cada vez que Damián salía a investigar, se sentía como una mujer atrapada en una red que no había tejido. Ya no era la niña asustada, pero seguía siendo una mujer enamorada, y el amor que sentía por él la hacía más fuerte, pero también más vulnerable. La noche del ataque fue el punto de quiebre. Cuando los pasos resonaron en el silencio de la casa, la adrenalina se apoderó de ambos. Damián, en su instinto protector, le ordenó quedarse atrás, pero lo que encontró en la mirada de Camila fue una valentía que no había esperado. El miedo en sus ojos era palpable, pero su determinación lo era aún más. Camila no estaba dispuesta a ceder. La confrontación fue feroz. Damián, aunque herido, mostró la destreza de un hombre acostumbrado a batallar en condiciones extremas, pero sabía que cada movimiento lo acercaba más a la oscuridad que había prometido dejar atrás. El miedo y la rabia se mezclaban,
pero cuando escuchó las sirenas de la policía, una sensación de alivio lo invadió. Había sobrevivido, pero no sin consecuencias. Aún quedaba mucho por hacer, pero lo que no esperaba era que Camila, su roca, fuera también quien lo empujara hacia una solución definitiva. El momento en que Camila le pidió una respuesta definitiva fue el punto de inflexión en la historia de ambos. Ella no solo le pedía que tomara una decisión por él mismo, sino también por los dos, por su futuro juntos. Lo que había ocurrido aquella noche los obligaba a mirar más allá de sus propios miedos y sueños. Damián sabía que lo que estaba por hacer no solo sería una forma de protegerlos, sino también de liberar su alma. Esa noche, después de llamar a sus aliados y entregar información a las autoridades, Damián dio el último paso para desmantelar lo que quedaba de su antiguo imperio. Pero lo más difícil fue enfrentarse a su propio reflejo, al hombre que había sido. Sabía que la redención no era solo una palabra, sino una lucha constante. El proceso para poner fin a su pasado fue largo, lleno de momentos tensos, sacrificios y la constante vigilancia de aquellos que aún deseaban que él cayera. Sin embargo, Camila nunca perdió la fe en él. Ella le recordó que el amor que compartían era su mayor prueba de que podía empezar de nuevo, y él comenzó a entender que el verdadero camino hacia la paz no solo dependía de dejar atrás el pasado, sino de ser capaz de crear algo nuevo a partir de lo que habían construido juntos. Un año después, la ciudad costera donde ahora vivían se sentía diferente. La casa estaba llena de risas, de pequeños momentos de felicidad que marcaban la diferencia en sus vidas. Las flores del jardín florecían, pero lo que realmente florecía era el amor entre ellos. Cada día juntos era una victoria, no solo sobre el miedo, sino sobre todo lo que intentó separarlos. Cuando Damián y Camila caminaron por la playa, bajo el cielo estrellado, el peso del pasado ya no parecía tan grande. El amor los había transformado, y aunque los ecos de lo vivido podrían seguir resonando de vez en cuando, ahora sabían que juntos podrían enfrentar cualquier sombra que se cruzara en su camino. Se besaron bajo la luz de la luna, sabiendo que, a pesar de todo lo que habían vivido, su amor era la fuerza que los mantenía firmes, la que les daba la esperanza de un futuro lleno de nuevas oportunidades. Libres de los temores que una vez los dominaron. Pasaron varios meses desde la última confrontación y la vida de Damián y Camila continuaba en un frágil equilibrio. El peligro parecía haberse disipado, pero ambos sabían que la paz nunca era algo permanente en su mundo. Mientras la rutina se asentaba como un manto cálido sobre ellos, algo en el aire seguía sin estar del todo claro. Damián, aunque libre de las amenazas inmediatas, cargaba con una constante sensación de desasosiego. Sabía que los ecos de su pasado siempre estarían presentes. Y mientras miraba la vida que compartía con Camila, sentía una mezcla de gratitud y culpa. Aunque había tomado medidas para asegurar su futuro, la sombra de su pasado criminal seguía acechando cada rincón de su ser. Camila, por su parte, había cambiado aún más. Su valentía, la misma que había demostrado en la noche del ataque, se había consolidado. Ella ya no temía las sombras del pasado de Damián, sino que, a su manera, las había enfrentado. Cada flor que plantaba en el jardín, cada sonrisa que compartía con los vecinos, eran una declaración silenciosa de su propia fortaleza. Había aprendido a ser su compañera en todos los aspectos de la vida, pero también a luchar por su propia independencia, sin miedo de lo que podría suceder. Una mañana, mientras caminaban juntos por la orilla, Camila le tomó la mano de nuevo, esta vez con un gesto más decidido. «Siento que algo está por suceder», le dijo con voz baja, pero firme. Damián la miró con la misma preocupación que él había guardado durante meses. Sabía que, aunque el peligro directo se había ido, las repercusiones de su pasado aún podían llegar de formas imprevistas. «¿Qué sientes?», le preguntó, su tono lleno de curiosidad y algo de inquietud. «Es como si algo estuviera al acecho», respondió Camila, su mirada fija en el horizonte,
como si los fantasmas que creímos haber dejado atrás estuvieran todavía cerca. No puedo dejar de sentirlo. Damián pensó en las semanas que había pasado investigando a aquellos que podrían haber estado detrás de las amenazas anteriores y en las precauciones que había tomado. Pero las palabras de Camila le resonaron en lo más profundo. ¿Habían realmente dejado todo atrás? Esa misma tarde, Damián decidió hacer algo que no había considerado antes. Llamó a uno de sus contactos más confiables, alguien que había estado en su vida antes de su retiro, para obtener más información. No estaba dispuesto a arriesgarse a que el peligro se acercara sin darse cuenta. Mientras esperaba respuesta, Camila siguió con su rutina, pero el miedo ya había comenzado a hacer mella en ella. Cada sonido, cada movimiento en la casa le parecía sospechoso, como si la calma fuera una mentira, una frágil ilusión. Pero lo que más le preocupaba era que Damián estaba empezando a retraerse de nuevo, su mente absorbida por todo lo que había dejado atrás. Una noche, después de cenar en silencio, Damián finalmente volvió a hablar. «No puedo ignorarlo más», le dijo con voz grave. «Creo que hay algo más que está por suceder, Camila. No quiero que nos tome por sorpresa». Camila sintió el peso de sus palabras, y aunque el miedo comenzaba a acecharla, se negó a dejar que el terror volviera a dominarla. «Vamos a enfrentarlo juntos», dijo, mirando a Damián con determinación. «Lo enfrentaremos como siempre lo hemos hecho, unidos». La siguiente semana, Damián recibió una llamada. La información que había solicitado llegó, pero con un giro inesperado. Un antiguo aliado, alguien que Damián había considerado confiable, había caído en las redes de los enemigos que aún quedaban de su pasado. Las amenazas nunca habían desaparecido, solo se habían reagrupado, y ahora su nueva intención era destruir a todos los que representaban una amenaza a su poder. Sabía que el tiempo se agotaba. El riesgo ya no era solo personal, era algo mucho mayor. Damián entendió que, para asegurar su futuro con Camila y terminar con su pasado de una vez por todas, debía tomar una decisión aún más radical. Pasaron los días sin que Camila notara la gravedad de la situación. Damián, por su parte, se preparaba para lo inevitable. Había decidido que enfrentaría a sus antiguos aliados y a sus enemigos de una vez por todas en una confrontación que podría definir su destino para siempre. Una noche, cuando las estrellas parecían vigilar la ciudad costera, Damián se preparó para salir. Camila lo encontró en el pasillo, vistiéndose con una determinación que ella no había visto antes. Sabía que algo estaba por suceder, pero no comprendía del todo lo que él planeaba. «Damián», dijo ella, su voz temblorosa, pero llena de amor, «no lo hagas. No quiero perderte». Él la miró con dolor en los ojos, y aunque la amaba con toda su alma, sabía que ya no podía huir de las consecuencias. «Lo haré por ti, Camila. Por nosotros. Porque no quiero que vivas con miedo. No quiero que esto nos siga persiguiendo». Se acercó a ella y la abrazó con fuerza, como si fuera el último abrazo, y en su corazón, ambos sabían que esa noche cambiaría todo. La confrontación fue inevitable. La batalla no fue como las anteriores, ni física ni mentalmente. Fue una guerra interna para Damián, una lucha para demostrar que el hombre que era en ese momento podía superar al hombre que había sido. Camila se quedó atrás, no por miedo, sino porque entendió que su papel era apoyarlo desde lejos, con la fuerza de su amor y la fe en su redención. Al final de la noche, cuando el peligro pasó y Damián regresó, herido pero victorioso, el aire se sintió diferente. No solo porque el peligro había desaparecido, sino porque él había encontrado algo más importante, la certeza de que, por fin, estaba libre de las cadenas que lo mantenían prisionero de su pasado. Camila y Damián, juntos, habían logrado encontrar la paz. Aunque el camino había sido largo y oscuro, habían aprendido que no solo se trataba de escapar de las sombras, sino de abrazarlas, aprender de ellas y seguir adelante. Fin.
Gracias por ver el contenido completo. Por favor suscríbete, que tenga un hermoso día. Bendiciones.